Vamos a comenzar esta mañana. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con un panel de cómo es la tecnología aliada en la lucha contra la pandemia. Nos va a hablar Fernando Venegas, Ernesto Kern y Melissa Breda. Ernesto Venegas es secretario de Innovación y Transformación Digital de Cava. Es abogado con una maestría en Administración de Empresas, un MBA en la IAE. En el 2012 pasó a trabajar en el sector del sector privado al público. Desde entonces trabajó en diferentes áreas transversales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, enfocadas en acercar soluciones al vecino, mejorando trámites y acortando la distancia con el Estado. Hoy es secretario de Innovación y Transformación Digital y tiene a su cargo la implementación del Plan de Futuro de la Ciudad de Buenos Aires, que se acelere la transformación digital para mejorar la calidad de todos los porteños. Es así. Si quieres agregar algo más, Fernando. Después, Ernesto Kern es el subsecretario de la Ciudad Inteligente de Cava, es ingeniero en informática, se desempeñó desde hace 10 años en el sector privado, ingresó hace 4 en el gobierno de la ciudad, fue jefe de gabinete de gestión digital en la subsecretaría de Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización. Posteriormente fue director de la Unidad de Proyectos Especiales de Ciudad Móvil. Hoy en día es el subsecretario de Ciudad Inteligente en la Subsecretaría de Innovación y Transformación Digital de la ciudad. Melissa Breda es subsecretaria de Políticas Públicas basadas en la evidencia en la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. Es licenciada en Economía de la Universidad de Torcuato Di Tella. Fue directora general de Control de Gestión en Jefatura de Gabinetes y anteriormente había sido jefa de gabinete de la Dirección General de Modernización de los Servicios Ciudadanos en la Subsecretaría de Ciudad Inteligente y líder de proyectos en atención vecinal. Si quieren agregar algo a esta introducción, bienvenidos. Un gusto tenerlos acá. Gracias, María. Buenísimo. Gracias a todos por la invitación al Hospital Italiano y por mi lado nada que agregar, la introducción muy extensa y detallada. Sobre todo decir que más allá de lo que hayamos estudiado, somos servidores públicos orgullosos y contentos de poder estar acá en este momento y en este año tan particular, en donde además está buenísimo y algo de eso vamos a compartir. La tecnología fue o se convirtió en un aliado principal contra la pandemia y además como motor de transformación de la cultura de la organización. Entonces, creo que fue o está siendo un año de aprendizaje súper intenso y después está en práctica de muchas cosas que veníamos pensando y conversando con el Ministerio de Salud y con el gobierno en general, así que muy contentos de poder compartir con ustedes esto. Para arrancar, como decía María, yo soy Ivana Venegas, estoy desde 2012 en la ciudad, en diferentes áreas, pero siempre muy interesado en la innovación y en la tecnología. Entonces, donde me fue tocando estar y donde lo necesitaron, traté de darle esa impronta y de ir armando junto a un equipo que el Mono Kern y Meli son parte de ese equipo. Ya hace muchos años trabajamos juntos en diferentes lugares, pero que ahora estamos llevando adelante y aprendiendo juntos. Y cuando digo aprendiendo y tiene que ver con la pandemia, además, durante la pandemia me toca como un doble rol, que además de ser secretario de Innovación, estoy trabajando junto a Fernán Quirós, a Analía y a todo el equipo de salud en coordinar los esfuerzos de gobierno durante este año. Desde marzo tengo este doble rol y está muy bueno porque me toca estar de los dos lados, me toca coordinar los esfuerzos de gobierno y entender qué problemas hay, qué dolores hay que solucionar o qué oportunidades tenemos. Y con la otra campana cabeceo y parte del equipo, o todo el equipo, como Meli, el Mono y gran parte del equipo, arman soluciones muy rápido junto al ministerio y estamos muy contentos. Yo para entrar en tema, mi pensamiento, que lo voy desarrollando mientras hacemos este tipo de charlas, es que ha sido un año como súper particular, intenso, en donde pareciera que la tecnología transforma nuestras vidas, pero en realidad creo que lo que hay es más un cambio cultural, una sobreadaptación. Y no soy un especialista en el tema, así que no voy a ahondar mucho en eso, pero
Si hay algo que me llamó la atención este año, no es cómo la tecnología se adaptó o cómo aparecieron nuevas tecnologías que solucionan la vida de las personas, sino cómo las personas hemos adoptado esa tecnología y cómo nos hemos adaptado a una nueva realidad de una manera sorprendente. Porque gran parte de la tecnología que vamos viendo y cómo creció, y para mí uno de los casos más obvios ha sido el QR, que hace 10 años, yo me acuerdo que estábamos en Atención Ciudadana, pusimos unas bibliotecas virtuales en los subtes para que la gente pueda leer con QR, pero los teléfonos no tenían QR, a la gente no le gustaba el QR, no se entendía para qué servía. Creo que los últimos, o el último año, Mercado Pago lo ha puesto en valor y de alguna manera nos estamos amigando. Y con la pandemia, de repente, estamos todos acostumbrados a desde leer el menú en un restaurante, hasta los carteles que tienen indicación de cómo cuidarse, hasta los efectores públicos o privados, leer QRs que tienen indicaciones para evitar el contacto de las personas con materiales que podrían eventualmente ser contagiosos. Y así como el QR está esto mismo. Probablemente muchos de ustedes no hubieran estado escuchando esta charla en años anteriores porque no hubieran podido dedicar el tiempo que requiere la logística de movernos hasta el salón donde se hubiera organizado, o quizás yo mismo no hubiera podido participar, o lo que sea, y nos da la posibilidad de estar teniendo conversaciones súper interesantes y ricas con gente de diversos lugares del mundo todo el día. De alguna manera nos virtualizamos, pero también nos hicimos mucho más accesibles y estamos teniendo reuniones diferentes. Digo, a mí me cuesta a veces el trabajo remoto porque digo, está siendo súper efectivo, se pierde algo de naturalidad, de ver la expresión corporal, de entender a las personas, pero por otro lado también se hace mucho más accesible. Y hoy en el equipo podemos contratar talento de personas que quizás no hubieran trabajado con nosotros si las reglas eran que tenían que venir todos los días a Parque Patricios. Y hablando de Parque Patricios, ahora estoy en la oficina nueva que tenemos, que es un galpón atrás del Hospital Muñiz, en donde tenemos 250 lugares, mesas amplias, blancas, sin ninguna sola computadora, tipo un cowork, con lugar para 250 personas, y el equipo que viene a este edificio somos 400. Y estamos viendo cómo vamos a volar, que va a ser así, mitad remoto, mitad virtual. Entonces, en eso hay, y lo vemos también en las empresas privadas, como el comercio online creció en este año, lo mismo que los últimos 7 o 10 años, como los bots, y ahora nosotros vamos a votar, tienen un lugar principal también en la atención y en las soluciones, los sistemas de trabajo colaborativo. La verdad es que creo que ha sido el año de la adaptación. Creo que el nuevo superpoder va a ser la capacidad de adaptarse. Porque sentimos que es algo que venía con cierta regularidad, y hace 10 años era quien se adaptaba a los celulares, después quien se adaptaba al comercio online, y hoy es quien se adapta a la necesidad de adaptación. Y la pandemia creo que nos puso en eso. Nosotros como gobierno tuvimos ese reto, y la verdad es que en enero habíamos presentado un plan de futuro, cuando María recién presentaba, y sí, nosotros teníamos ganas de decirle a Horacio y al gobierno, es una ciudad como Buenos Aires, una ciudad muy, muy importante, no tengo ni idea de qué número de ciudades en importancia del mundo, pero claramente es de las ciudades más importantes del mundo, por lo que representa, por la identidad, por la gente en la que vive, por todo, tiene que tener una mirada de futuro muy clara hacia dónde vamos. Y trabajamos un par de meses, diría varios meses, en tratar de definir ese plan de futuro. Y ese plan de futuro lo presentamos en enero, y era muy interesante y que tenía un nivel de detalle de qué queríamos que pase, una visión a 15 años, con un plan a 10 o con una mirada de 10, con un plan muy concreto de gobierno de estos 4 años, que en marzo tuvimos que suspender, poner en pausa y rever totalmente. Y cosas que eran importantísimas y fundamentales en enero, en marzo las empezamos a poner en duda, y esto es lo que digo lo de la capacidad de adaptación. Y hoy, cuando estamos preparando el plan del año que viene, ya hay muchas cosas que estábamos seguros en enero, que hoy ya no estamos seguros, y muchas cosas que no se nos habían ocurrido, hoy están arriba de la mesa, y salud claramente es uno de esos. Así que con esa introducción empiezo un poco la presentación y les cuento de qué se trata la Secretaría. Y no me pasa nada. Puede fallar, decía Tuzán, ahí está. ¿Qué es la Secretaría? Y bueno, la Secretaría es un área de gobierno que por primera vez reúne todas las áreas que están vinculadas con la innovación y la tecnología. Y somos un área transversal donde tenemos algunos productos propios, pero son muy pocos, porque sobre todo nuestro objetivo es mejorar la vida, tener impacto en la vida de los vecinos de la ciudad, teniendo en cuenta el ecosistema público y privado, y
usar la tecnología como un medio para transformar eso, pero con todas las áreas de gobierno. Y ahí tenemos 4 ejes, una es infraestructura tecnológica, que es, bueno, cuáles son los fierros, los servidores, las computadoras, qué necesitamos, qué sistemas para que funcione el gobierno. Los servicios digitales, que ahora vamos a ver algunos de ellos, y el gobierno inteligente, que es tomar decisiones basadas en evidencia, ser más simples, o sea, el área de simplificación, y el posicionamiento del ecosistema. Y para nosotros, por eso, tener estas conversaciones con ustedes como estas son muy importantes, porque nos interesa contar lo que estamos haciendo, nos interesa escuchar sus preguntas, mejorar lo que pensamos que estamos haciendo bien y seguir en el ruedo. Que la ciudad de Buenos Aires sea más moderna o que tenga una visión de futuro, para mí, depende muy poco de lo que nosotros hagamos con nuestro músculo propio, depende mucho más de cómo facilitamos que gente como ustedes, que el Hospital Italiano, de que Ualá, Mercado Libre y todas las empresas que están en la ciudad inviertan, apuesten a traer más y mejor talento y que vean la transformación digital como un motor de la economía. Tenemos estas áreas que es experiencia digital, que era lo que vieja o antiguamente en la ciudad era atención ciudadana, y de alguna manera lo físico se ha hecho un espejo digital. Ahora tenemos un área de experiencia digital donde diseñamos servicios nativamente digitales. Ciudad inteligente, que es el área que maneja Ernesto, que ahora les va a contar, pero que diseña los productos que hacen a la ciudad inteligente, proyectos propios y que hacemos con todos los ministerios. Políticas públicas basadas en evidencia, es el área de datos que lidera Meli, que ahora les va a contar. Es un área nueva, de las más importantes que tiene un gobierno, creemos, para lo que viene, donde la intuición de alguna manera se reemplaza o se ve complementada por datos, y en donde vamos tomando cada una de las decisiones semanales en datos y en evidencia. La ASI, la Agencia de Sistemas de Información, más vinculada con la infraestructura tecnológica, pero que nos garantiza temas como seguridad informática, temas como desarrollo, infraestructura, es muy, muy importante. El área de simplificación, los gobiernos tienden a ser muy complejos y a sobrecomplejizar cosas que sin darnos cuenta deberían, va creciendo y vamos poniendo trabas, y la pandemia ha sido cuando uno mira para atrás, la cantidad de protocolos y complejidad que le hemos dado a la vida de las personas, bueno, hoy nos obliga a revisar ese camino rápidamente para poder volver a un camino más parecido a una normalidad. Y un área de vinculación estratégica, un área que lo que hace es vincularnos y estar en las mesas en donde se discute qué va a pasar en los próximos años en el mundo, porque claramente tenemos una responsabilidad como Ciudad de Buenos Aires de estar en la vanguardia y de acompañar a gente como ustedes a que puedan estar, de hacerles la vida más fácil. Así que esa es la Secretaría, de la cual estamos muy orgullosos, somos 800 personas, con gente súper talentosa, muy comprometida, porque además de su trabajo, este año nos tocó hacer de todo, y ahora algo de eso les vamos a contar. Entonces, como les decía, COVID aceleró la transformación digital, esto no es una novedad para nadie, estaba el meme en Twitter y en Instagram de qué fue lo que aceleró la transformación digital en tu empresa, y era una encuesta, decían el CTO, Elon Musk, no sé, había un montón de ejemplos, y uno era el COVID, y la verdad es que el COVID ha sido una catástrofe a nivel sanitario, no se lo voy a contar a ustedes, a nivel económico lo estamos viviendo y creo que lo vamos a vivir en los próximos años. A nivel social va a tener sus costos también, ¿no? Mucho del tejido social creo que se ha visto modificado, pero digo, en este micromundo de la transformación digital, creo que nos ha regalado una oportunidad de aceleración, de adopción por parte de grupos que no se sentían afines, entonces, o porque tenían limitaciones de adopción, o porque teniendo lo físico les daba fiaca el esfuerzo de adaptarse, la fricción que es adaptarse a un sistema, y no tuvieron otra. Entonces, gran parte de esos usuarios, a la fuerza y con esfuerzo seguramente se adoptaron. Entonces, ahora está de nuestro lado poder contener a esas personas que ya están de este lado, y además invertir en sistemas, en procesos y en nuevas soluciones para estar siempre a la altura de las circunstancias, porque esta gente, si no la cuidamos, si nos quedamos un poquito atrás, vuelve al pasado si nosotros no acompañamos esa aceleración. Así que de nuestro lado nos toca una nueva responsabilidad. Como ciudad, les cuento que tuvimos el desafío enorme de, en marzo, en tan solo una semana, transformarnos en una organización remota, en una organización virtual.
En la ciudad trabajamos más de 140.000 empleados, es muchísimo. Acá están los policías, los maestros, los médicos, por supuesto, y todos los ministerios que ustedes conocen. Y de repente, a todos ellos, todos los que nombré, tuvimos que hacer un esfuerzo muy rápido para que puedan trabajar de manera remota. Porque ya sea directa o indirectamente, aún los que no trabajaron en oficinas, están en la calle, en los hospitales, en los cortes de tránsito, tenían todo un soporte administrativo y técnico que pasaba en los ministerios que dejó de pasar. Entonces, de un día para otro tuvimos que empezar a dar VPNs así, masivas, empezar a poner a prueba nuestros servidores, seguridad informática. Solo como dato, creo que fue mayo, y ahora quizás está en el gráfico, los ataques informáticos, no fue mayo, me dicen acá, así que, fue mayo. Los ataques informáticos se multiplicaron por 15. O sea, tuvimos ataques de seguridad por 15. Y eso, créanme, que fue un laburo enorme, porque éramos mucho más vulnerables, porque la gente no estaba en las oficinas donde estaba garantizada cierta seguridad, pero además de eso, mucho más dependientes, nosotros y los ciudadanos. Así que para nosotros fue una súper prueba de resiliencia y de adaptación, y la pasamos muy bien. Digo, mirándolo en perspectiva, muy bien. Por supuesto que hubo problemas, hubo tire de aflojes, hubo un montón de cosas que como en cualquiera de las empresas donde están ustedes, pero el gobierno nunca paró y los ciudadanos nunca dejaron de tener los servicios y las soluciones que necesitaban. Entonces, eso para mí habla más de las personas que de los sistemas, y estamos muy orgullosos de que eso haya pasado. Y los activos digitales también. ¿Qué pasó? Se tuvieron que sobreadaptar, porque pasaron de ser la página de gobierno, en donde por temas de comunicación o de alguna manera por temas de, como soporte de lo que pasaba físico, fui para adelante, pasaba físico, pasaron a ser algo principal. Y de repente en marzo el permiso de circular era la ciudad, de repente todos los programas de bienestar en casa que no existían, empezaron a ser el 100% de la comunicación entre áreas como salud o cultura y con la ciudadanía. Todo lo que es educación, ni hablar. De repente miles y miles de chicos de todas partes de la ciudad dependían de nuestros servicios digitales para poder seguir conectados con su escuela. Todo el programa de mayores cuidados, que no sé si se acuerdan, pero creo que fue en abril, que sacamos un programa y que hicimos que aquellos que estaban más expuestos al riesgo del virus se queden en su casa, y quisimos tomar algunas medidas más o menos exitosas, pero sacamos un programa de voluntariado enorme que se soportó digitalmente. Todo lo que es consejos y medidas lo empezamos a comunicar, además de en las conferencias de prensa del jefe de gobierno, del ministro de Salud, estaban todo el día en la página porque eran tantos, había tanta normativa, tanta complejidad de información que tenía que estar accesible, y toda la coordinación con el gobierno nacional. Bueno, tenemos un sitio, buenosaires.gov.ar, que tiene casi 1,5 millones de visitas mensuales. Es muchísimo en números comparativos con cualquier página en la ciudad de Buenos Aires, es enorme. Y buenosaires.gov.ar/coronavirus, que fue una página nueva, tiene 800.000 visitas por mes. Y eso, que hoy se mantenga y se sostenga, es porque esa información es relevante y es útil para los vecinos de la ciudad. Y ahí no veo el número de la presentación arriba, porque justo está el cartelito que dice que estoy hablando yo, pero hicimos en estos meses más de 1.000 páginas nuevas, o sea, subpáginas dentro del home. Y esas páginas a veces son muy simples, que es levantar protocolos, pero muchas veces son complejas porque llevan streaming, llevan datos, llevan permisos de ingreso. La verdad que ahí también quiero felicitar y agradecer al equipo, porque hemos hecho más de 1.000 páginas nuevas en, ¿cuánto vamos? 10 meses, menos, 8 meses de pandemia. O sea, hay un time to market muy rápido, con una calidad excelente y una responsabilidad muy grande, porque lo que hagamos mal en esto impacta a 3,5 millones de vecinos que viven en la ciudad, y a muchos más que están mirando qué es lo que pasa en la ciudad y que nos toman como referencia. En cuanto a los trámites, como les decía, no solamente la página, sino muchos de los trámites empezaron a ser 100% digitales. Al no estar las sedes comunales o las áreas de servicios centrales, la única forma de hacer trámites con la ciudad fue digital. Entonces,
Algunos a través de la web, otros a través de Boti. Boti es el WhatsApp de la ciudad, ahora vamos a hacer un doble clic en eso, pero desde marzo del 2019 somos la única ciudad del mundo que hace trámites por WhatsApp. Desde ver si tenés una multa, desde averiguar qué podías hacer cerca de tu casa, a qué hora abría una comuna, cómo hacías para hacer una denuncia vial. Bueno, todo eso lo tenemos todavía en WhatsApp, y Boti ha sido uno de los casos de mayor adaptación de un producto, que ahora vamos a hacer un doble clic, respecto a la pandemia. Pero también siguió, más allá de lo de coronavirus, todo lo que es trámites a través de Boti y de WhatsApp. Y después nuestras aplicaciones como la de 147, que es la que es para reclamos, o la de denuncia vial, que es para multas, cuando hay alguien que estacione, que tapa una rampa o estaciona arriba de las veredas, que funciona. Pero digo, no voy a entrar en detalle de los trámites que no tienen que ver con salud, pero quiero decir, estresamos todo aquello que estaba previsto para un grupo mucho más chico de ciudadanos, porque en general más de la mitad elegía el canal físico, lo estresamos al límite de que tuvo que soportar toda la demanda de la ciudad en exclusiva. ¿Qué hicimos con salud? Digo, más allá de los casos que van a contar Meli y el Mono, con salud laburamos desde el inicio y junto con Nación en lo que eran recetas médicas digitales. Después hicimos un gestor de casos y monitoreo muy importante porque, bueno, esto de la pandemia nos obligó a acelerar también la integración con lo que pasaba en los hospitales, que son efectores de salud, y los ESAC, efectores del Ministerio de Salud, pero que de repente empezamos a aceptar información en línea, y no solamente de lo que pasaba ahí, sino qué pasaba con los taxis que estaban en las UFUs, y qué pasaba en las UFUs, que son efectores nuevos que no existían. La app de stock, hicimos una app junto con proveedores del sector privado que incluso pusieron mucho de su tiempo y su talento de forma gratuita a disposición del Ministerio y del Gobierno. Todo lo que es tablero de datos, ahí Meli les va a contar más, pero cómo empezamos a tomar decisiones teniendo en cuenta un montón de datos que no existían antes o que existían y que no estamos recolectando. Todo era datos abiertos, el portal de datos abiertos, porque dentro de esta política de gobierno abierto estaba incluido abrir siempre todos nuestros datos, y la pandemia no tenía que escapar de eso, y porque entendemos que al sector privado sanitario, al periodismo y también al resto de los vecinos de a pie, les interesa, les importa y les sirve tener datos en tiempo real de COVID. Boti, el chat de la ciudad, que ahora les vamos a contar cómo se adaptó. Un chat, un WhatsApp que estaba pensado para dar servicios más de atención y de transacción con el ciudadano. Bueno, ¿cómo se aceleró esto en salud? Nadie pensaba en enero, cuando pensamos el plan de futuro, que un triage médico se podría iniciar en un WhatsApp. Nadie lo pensaba no se nos ocurrió, pero se nos había ocurrido, digo, así como hablábamos de telemedicina y parecía que faltaba, digo, hubiera parecido raro. Y fue de los casos de mejor y más rápida transformación junto al SAME, fue espectacular. El monitoreo de casos estrechos, la ciudad llegó a seguir. Nosotros ahora estamos en un promedio de unos 500 casos por día, según la última semana móvil, pero a su mes eran 1000. Y esos 1000 tienen a su vez más o menos entre 3 y 4 contactos estrechos por persona, y eso durante un tiempo hay que seguirlos. En un momento seguimos 20.000 personas por día. Y eso al principio lo hizo con mucho esfuerzo el Ministerio de Salud, después lo hicimos con un call center en donde participamos varios del gobierno, y después eso nos empezó a superar, y también adaptamos un sistema de monitoreo más una ayuda de un bot que les vamos a contar para seguir todos los días los 20.000 contactos estrechos. Y por último queremos contarles lo que estamos haciendo con inteligencia artificial y datos, que nos parece espectacular, estamos muy entusiasmados, no deja de ser una prueba piloto, y yo tengo mucha expectativa de que salga bien, pero que estamos aprendiendo mucho y poniendo la tecnología de alguna manera a disposición del sistema de salud junto con el Ministerio, y creemos que va a ser una bomba dentro de pocas semanas. Acá les presento a Meli para que hacemos el capítulo de datos, después contamos un poco de ciudad inteligente, lo de bots, y después queremos dejar un buen rato para conversar con ustedes y para escuchar sus preguntas. Meli. Bien, gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Vana, por la introducción, y gracias a María también, que nos hizo la introducción al principio. María comentaba o me presentaba como economista, y es cierto, soy economista de formación, pero funcionaria pública de vocación, también como decía Vana.
La verdad es que hace 7 años trabajo en el gobierno de la ciudad, impulsada por esta idea de poder trabajar en un lugar que genere transformaciones y que genere impacto en una gran cantidad de personas. Y todos estos años de trabajo en el gobierno me permitieron poder ver la transformación digital que viene recorriendo el gobierno de la ciudad hace 10 años. Arranqué trabajando muy en el territorio, transformando, digitalizando trámites, como por ejemplo las partidas de nacimiento o las licencias para conducir, y en los últimos 4 años, como contaba María, estuve mucho más cerca de la toma de decisiones estratégicas, junto con Horacio y con Felipe, teniendo una mirada panorámica sobre gobierno, y la combinación de esos dos aprendizajes me condujo a este lugar que ocupo hoy, que lidero la Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, con este nuevo mandato de Horacio, o sea, hace 10 meses. Una subsecretaría que probablemente tiene el nombre más largo de todas las subsecretarías, por eso lo resumimos y le decimos muy simplemente la Subsecretaría de Datos. Y como Ana decía, los datos son uno de los activos más valiosos que tiene cualquier organización, no solo el gobierno, pero no son inherentemente valiosos, son valiosos en la medida que los transformamos en información, y siempre me gusta ir un paso más allá, y en la medida en que esa información la utilicemos para tomar decisiones que impacten positivamente en la vida de los vecinos, ¿no? Que les transformen la vida para bien. Y ese es justamente el objetivo estratégico con el que surge esta subsecretaría, con la idea de potenciar el valor de los datos del gobierno para poder diseñar políticas públicas que le brinden mejores servicios a los vecinos. Y también, como decía Ana, la verdad es que el COVID para todos, tanto a nivel personal como a nivel organización, fue un gran disruptor. Nos puso a prueba nuestros procesos, puso a prueba nuestra capacidad de trabajar en equipo, puso a prueba nuestra capacidad de responder ágilmente, pero así como nos desafió, también confirmó muchas cosas que sabíamos, y son 2 cosas puntualmente que aprendimos y que confirmamos, que son las que quiero contarles hoy en esta conversación o en esta charla. La primera, y es que la tecnología y los datos van de la mano y son grandes aliados para la lucha contra el coronavirus. Y en segundo lugar, que así como no hay una receta única, clara, infalible en la lucha contra el coronavirus, lo que hemos aprendido durante todo este tiempo es que hay distintas soluciones que fueron aplicando distintas ciudades y distintos países, de los cuales definitivamente podemos aprender y podemos replicar. Entonces, el coronavirus lo que vino de alguna forma a poner en valor es este enorme valor que tiene compartir la información, colaborar y ser transparentes. Anchi, si querés pasemos a la primera, así ya hablamos un poquito de cómo los datos y la tecnología van de la mano, así como ¿pasamos? Ahí estamos, hablamos de los tableros. Entonces, así como el gobierno entero se adaptó, y Ivana contaba que nos adaptamos completamente para darle soporte al Ministerio de Salud, en el equipo de la Subsecretaría de Datos también nos pasó lo mismo, nos adaptamos 100%, y lo primero que nos pusimos a hacer es a diseñar tableros que nos permitieran medir la operación entera que estaba montando el Ministerio para darle respuesta a la pandemia. Entonces, trabajamos en 19 tableros, diseñamos aproximadamente 116 indicadores, y la verdad es que no fue una tarea fácil, porque estábamos diseñando al mismo tiempo que poníamos en la práctica sistemas transaccionales. Entonces tuvimos que conectarnos a más de 10 bases de datos a las cuales no estábamos conectados antes, y como les decía, de sistemas transaccionales que muy probablemente hacía semanas que no existían y recién se estaban poniendo en marcha. Así que fue un desafío enorme, pero el esfuerzo valió la pena, porque lo que pudimos hacer justamente al conectarnos a todas estas bases de datos fue diseñar tableros que se actualizaban con el mismo dinamismo, con la misma velocidad con la que necesitábamos tomar las decisiones. La mayoría de los tableros se actualizaban hasta 4 veces al día, lo que nos permitía tener información casi en tiempo real para poder tomar decisiones rápidamente e ir ajustando la estrategia. Ahora bien, construir los tableros no fue fácil, pero la verdad es que no es, o sea, es difícil, pero lo más difícil es construir tableros que efectivamente sirvan para tomar decisiones. Y para eso fue fundamental trabajar con las áreas. Este fue un trabajo 100% transversal.
trabajamos con aproximadamente unos 70 referentes técnicos, y fue clave porque ¿quién es mejor que las personas y los equipos que estaban en la trinchera liderando la operación, por ejemplo, gestionando las unidades febriles, o los equipos de transporte que estaban gestionando los traslados entre las unidades febriles y los hoteles, o los equipos que estaban justamente gerenciando y administrando los hoteles? Así que también fue un trabajo en equipo y fue fundamental trabajar con ellos porque ellos conocían mejor que nadie la operación. Pasamos a la próxima. Como les decía, entonces, lo que buscamos es tener tableros que se actualizaran de manera súper dinámica y reflejaran toda la operación. Por eso tenemos tableros que monitoreaban cómo estaban funcionando las UFUs, cómo estaban funcionando los hoteles, cómo estaban funcionando también los cementerios, y cómo se estaban adaptando, por ejemplo, otros equipos de salud, como por ejemplo el equipo del SAME. Estas fueron algunas de las operaciones que monitoreamos, pero la ciudad también se transformó integralmente, como decía Banal, distintos ministerios se tuvieron que adaptar, también se adaptó el transporte, así que también diseñamos tableros junto con el equipo de transporte para ir monitoreando cómo estaba efectivamente transformándose la movilidad y el espacio público en la ciudad. Pasamos a la próxima. Y como les decía, tableros dinámicos, diseñados con aquellos que conocen mejor la operación, y era también importante que toda esa información estuviera en un solo lugar para poder tener todas las variables y todas las dimensiones, porque una operación que se modificaba en un lugar tenía naturalmente repercusiones en la otra. Entonces, lo que hicimos fue disponibilizar estos tableros en 2 centros de monitoreo, el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud, y también teníamos un centro integral de monitoreo en la sede central de gobierno en Uspallata, para tomar decisiones con equipos que estaban mirando continuamente los tableros. Y en la segunda dimensión, o el segundo aprendizaje, como les contaba al principio, que nos dejó el coronavirus, es este enorme valor de compartir información, de colaborar y de trabajar en red. Como ustedes saben, el gobierno ha sido siempre pionero en materia de apertura de datos y de transparencia. Somos miembros de OGP desde el 2012, y también desde el gobierno quedó muy, muy claro desde el inicio de la pandemia que había una vocación por compartir información, y así lo hicimos desde el primer día con reportes diarios, y también con boletines epidemiológicos semanales. Pero lo que quisimos con la web COVID, que es un poquito lo que están viendo ahora, es dar un salto, queríamos dar un salto en esta dimensión de transparencia. Entonces lo que quisimos hacer es diseñar una web que combinara lo mejor de los 2 mundos, lo más técnico de los datos, y por eso diseñamos aproximadamente y disponibilizamos aproximadamente 27 datasets, muchos de los cuales justamente pudimos disponibilizar a raíz del enorme trabajo que habíamos hecho en la construcción de los tableros. Fue posible justamente gracias a eso. Y la segunda dimensión que queríamos con esta web COVID es, además de tener datos rigurosamente diseñados para que pudieran ser reutilizables, también lo que queríamos era poner esta información al alcance de todos los ciudadanos, y que esta información se pudiera interpretar claramente, porque era la mejor manera, entendíamos que era la mejor manera de poder transmitir confianza a los ciudadanos acerca de las decisiones que se estaban tomando en gobierno para combatir esta pandemia. Así que además de trabajar en abrir datasets, trabajamos en todo un abanico de herramientas de visualización, trabajamos en tarjetas, diseñamos gráficos de serie históricos, pusimos a disposición mapas, además de texto, justamente para poder hacer toda esta información lo más fácil de digerir por cualquier ciudadano. Y en esa línea de acercarnos a todos los ciudadanos, esta información también la disponibilizamos a través de Boti, y es muy, muy fácil, es muy simple de consumir. Simplemente le escribimos a Boti datos COVID, y Boti nos devuelve un reporte diario con todos los datos que necesitamos conocer acerca de cómo está evolucionando la pandemia en la ciudad. Ahí nos podemos enterar de cuántos casos nuevos tenemos, de cuántos fallecidos, y también de cuántos recuperados, pero no solamente de eso, sino también podemos conocer el porcentaje de ocupación de las camas y cómo está el sistema sanitario en general. Y con eso te dejo la palabra, Mono, así ya seguís vos. Muchas gracias, Meli. Buenos días a todos, a todas.
Yo soy Ernesto Kern, como dice este cartelito que está acá en Zoom, soy subsecretario, como me presentaron, de Ciudad Inteligente, dentro de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. Y les vengo a contar todo el trabajo que ya un poco adelantó Vana y recién Meli cerró, que hacemos con respecto a los chatbots en la Ciudad de Buenos Aires. Venimos trabajando con lo que es chatbots hace bastantes años en la Ciudad de Buenos Aires, y cuando arrancamos con un chatbot en la página de la Ciudad de Buenos Aires que estaba orientada a facilitar que las personas que por ahí tenían alguna dificultad para comunicarse por teléfono al 147, lo pudieran hacer chateando en un sitio web y en vez de usar el teléfono poder comunicarse con el gobierno de la ciudad a través de un chat. Eso lo hicimos hace bastantes años y empezamos a coquetear y a jugar con WhatsApp. La verdad que sabíamos que el canal era importante, y en Argentina y en bastantes países del mundo WhatsApp es la herramienta de comunicación principal, pero la tecnología todavía no estaba disponible, no por un tema de avance tecnológico, sino también por estrategia de WhatsApp con respecto a este tipo de apertura. Entonces empezamos a intentar disponibilizarlo sin tanto éxito, y seguimos manteniendo los chatbots en lo que es la parte web, en el sitio de Buenos Aires, con ese fin. En el 2018, hace un par de años, empezamos a entender que el roadmap o la visión de WhatsApp era empezar a disponibilizar este tipo de servicios, y retomamos el tema de centralizar. Ya los chatbots de la Ciudad de Buenos Aires también estaban en distintas áreas, no solamente en este que les conté del 147, sino que también Horacio tenía una fanpage con un chatbot, y a fin de cuentas la Ciudad de Buenos Aires atendía de distintas formas, con distintos chatbots, a los ciudadanos en función a los servicios que servía. Y en 2018 dijimos, vamos a centralizar todo en un único chatbot, viendo que el canal de WhatsApp iba a estar disponible. Y así fue. En 2019 lo que hicimos fue lanzar a Boti. Boti lo que hace es resumir todos esos chatbots y todo el servicio y los contenidos que tiene la Ciudad de Buenos Aires en una sola plataforma. Y en 2019 pasamos a ser la única ciudad en el mundo que atiende a sus ciudadanos a través de WhatsApp. Fuimos la primera, y la verdad que pasamos a ser la única durante un largo tiempo. Anchi, si podemos pasar a la siguiente. Lo que hicimos en Boti es disponibilizar distintos servicios que tienen que ver con trámites. Podemos consultar toda la guía de trámites que un ciudadano tiene que hacer con la ciudad. Estamos empezando a desarrollar que se pueda hacer un trámite también ahí adentro. En infracciones también, un ciudadano puede consultar cuáles son sus infracciones de tránsito, y también con respecto a esas infracciones puede pagarlas, puede también hablar con un operador en caso de que quiera discutir esa infracción. Entonces sucede todo ese flujo dentro de la misma plataforma conversacional. Lanzamos este año, antes de COVID, lo que es permitido estacionar. Entonces nosotros queremos saber si en un lugar de la ciudad está permitido estacionar, cuál es el horario, se puede sábado, domingo, de mano derecha, de mano izquierda. Lo podemos consultar dentro de WhatsApp, compartiendo ubicación, como compartimos ubicación con algún contacto que tengamos adentro de la app. Podemos disponibilizar la información de cortes de tránsito. También podemos consultar sobre el clima, para también recomendarte si puedes ir en bicicleta o si te conviene ir en subte para desplazarte en la ciudad. Servicios por cercanía, saber en dónde hay una comisaría, saber en dónde hay un hospital, todos los servicios que brinda el gobierno de la ciudad en función a una ubicación georreferencial. La oferta de disfrute, que tenemos la agenda cultural y toda la oferta de cultura que el gobierno de la ciudad da, la podemos consultar adentro de Boti. 147, como lo teníamos cuando arrancamos, tenemos los operadores trabajando ahí, pero toda la información sobre lo que es la atención vecinal adentro de Boti. También tenemos los servicios de AGIP y la consulta de código postal, pero esto es todo como el abanico de servicios que teníamos previo al COVID. ¿Y cómo funciona una herramienta como un chatbot? ¿Cómo hoy funciona Boti? Hoy tenemos a Boti, por un lado, y tenemos a los ciudadanos que tienen preguntas para consultarnos, ¿bien? Y el flujo normal en un chatbot es que un ciudadano tenga una consulta, Boti la sabe y lo responde. Y hoy tenemos una estadística de que el 90% de los mensajes que Boti recibe tienen una respuesta. Pero la parte interesante que tienen este tipo de herramientas es cuando Boti no tiene una respuesta, ¿bien? En el caso nuestro, lo que hacemos con ese tipo de contenidos es lo derivamos a un operador, y el operador nos termina dando una respuesta con respecto a la necesidad que tenemos de consulta en el chatbot. Pero lo interesante es cómo trabajamos con ese no entendido. Boti de alguna forma no entendió, pero ahí vemos como una demanda insatisfecha, que es interesante porque nos ayuda a darnos vueltas con un área. Vamos a dar un ejemplo, nos consultan sobre el horario del Teatro Colón los martes. Y Boti te dice,
no sé el horario del Teatro Colón los martes. Entonces nos damos vuelta con el área de cultura y decimos, mira, la gente está preguntando sobre el Teatro Colón, sobre la grilla, entonces nos dicen, perfecto, esta es la información, nos la mandan, nos la cuentan, nos mandan un PDF, nos hacen integrarnos con algún servicio, lo que sea, y ese contenido que toda la gente consultaba y Boti no lo entendía, mañana ya lo entiende. Entonces es muy interesante cómo se construye sobre la demanda insatisfecha y solamente trabajamos sobre lo que la gente quiere saber. Entonces es bastante interesante esta herramienta de chatbot a diferencia de un sitio web o de un activo digital convencional. Y como les decía, nosotros tenemos en el flujo de operadores, también nos pasa en infracciones o con un no entendido, como les dije recién, pero también está en la misma herramienta un operador humano. No solamente Boti automáticamente va a querer resolver el flujo, sino que también va a aparecer un operador humano para poder resolver algún flujo puntual, como ahora les voy a contar algunos, como puede ser infracciones o como puede ser también los no entendidos. Y así fue como, de la misma forma que lanzamos Boti en 2019 y fuimos la primera ciudad del mundo en tenerlo disponible, cuando apareció COVID, a mitad de marzo, nos pasó algo parecido. La gente consultaba sobre coronavirus, no teníamos la información, no sabíamos bien de qué nos hablaba, no sabíamos si era un tema de gobierno o era un tema... Lo que le pasa a Boti, que por ahí le preguntan cuánto calza Messi, y la verdad que no tiene por qué saber la respuesta, y entonces lo deriva, pero las cosas que son del gobierno de la ciudad las tenemos que salir a construir el contenido y demás, y coronavirus fue un caso de ese tipo. Entonces, lo que hicimos fue a mitad de marzo, ser la primera ciudad que en WhatsApp disponibilizó lo que es el protocolo de COVID. ¿Qué nos pasaba a mitad de marzo? Todo el mundo quería saber de COVID, todo el mundo sentía que tenía COVID, le dolía la muela y tenía COVID, entonces lo que nos pasó es que de repente se nos empezó a desbordar el SAME específicamente, pero el gobierno tenía que dar respuestas sobre la información sobre el coronavirus y esta demanda que empezamos a tener. Y lo que hicimos fue la herramienta. Esto es lo importante que Vana lo dijo cuando arrancamos, es la herramienta tenía una forma, o sea, Boti de alguna forma disponibilizaba cómo se tenía que consumir la ciudad, y tuvimos que cambiar y hacer bastante distinto, los trámites ya se consumían de otra forma y demás. Con respecto a las conversaciones, lo que hicimos con respecto al contenido de coronavirus es alineamos toda la estrategia de comunicación del gobierno para que vaya a Boti, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Nos llamaban al SAME, nos llamaban al 147, a distintas líneas, y empezaba como a desbordar todo. Entonces lo que hicimos fue comunicar la estrategia. ¿Querés información de coronavirus? Consultala en Boti. Y acá lo vemos en la cantidad de conversacionas que tuvimos. En el slide anterior no se los comenté, pero vamos en el 2020 arriba de los 3 millones de conversaciones, pero tuvimos ese pico en marzo, en donde todas las personas, todos los ciudadanos necesitaban información del coronavirus. En la siguiente les quiero contar esto del SAME o el 147. ¿Qué es lo que hicimos? El SAME de repente empezó a desbordar porque la gente le dolía la muela, le dolía el tobillo y llamaba al SAME, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que automatizar esto. El SAME, imagino que están al tanto, pero ni siquiera tiene un operador en el medio, directamente atiende un humano, no tiene ni siquiera una consola. Entonces se nos empezó a desbordar de gente y dijimos, hagamos un flujo adentro de Boti, entonces la gente puede llegar a hacer esta consulta del triage en una plataforma que sea automática, que sea escalable, que sea para muchísimos más ciudadanos. Y en caso de que ese triage médico coincida con los síntomas para ser atendido al 147, ahí le decimos que llame al 147. Y ese fue el primer paso. Entonces hicimos toda la comunicación de gobierno para que hagan el triage adentro de Boti, y en caso de ser un sospechoso de COVID, le decíamos llama al 147. Y la verdad que ahí los números... pasamos a tener un 80% de personas que directamente no tenían que llamar al 107. Decíamos, la verdad que tus síntomas no tienen que ver con coronavirus, llama a tu médico de cabecera, pero el SAME no tiene nada que ver con él. Y el otro 20% sí los íbamos a atender por gente del SAME por teléfono, que también empezaba a ser un caudal bastante grande de gente. Entonces lo que hicimos también adentro, de la misma forma que les conté que los operadores médicos están en la plataforma, que los operadores, del 147 o de infracciones estaban en la plataforma, hicimos que operadores médicos también lo tengan. Entonces, ese 20% que le decíamos que llama al SAME, le decíamos, te vamos a pasar con un operador de salud adentro de la plataforma. Y ese operador de salud hacía un triage con un nivel de resolución un poquito más superior, para después entender si tenía que mandarle una ambulancia o no, como era el protocolo en marzo. Y la tercera parte que hicimos, cerrando ya en abril, es, bueno, ya no mandamos una ambulancia por cada caso que es sospechoso de COVID, sino que disponibilizamos la información para que se acerque una UFU y haga el hisopado pertinente para entender si el PCR iba a dar positivo o negativo y en sí. Pero a fin de cuentas fuimos como transformando y disponibilizando en distintas etapas
todo el proceso de detección de positivos de COVID. Otra parte que es importante es la plataforma en sí, no solamente con respecto a lo que es la detección de positivos de COVID o de sospechosos de COVID, sino todo el consumo de la ciudad. Los trámites pasaron a hacerse de otra forma, el espacio público se consumió de otra forma, todo lo que Boti tenía disponible, el permitido estacionar que habíamos lanzado en enero, ya tenía otra información, se podía estacionar libre en toda la ciudad. La ciudad se empezó a consumir de una forma totalmente distinta y tuvimos que ayornar todo el contenido y todos los servicios de Boti a el uso en pandemia, ¿bien? Entonces ahí tuvimos que trabajar sobre contenidos existentes para transformar cómo se disponibilizaban y empezamos a hacer también nuevos servicios que tienen que ver con el 144, que es un servicio que disponibilizamos casi con el mismo fin con el cual habíamos arrancado los chatbots. Era para, de repente la gente iba a estar aislada en su casa y la verdad que comunicarse al 144 por teléfono, utilizando la voz, es algo que puede contraer algún riesgo, entonces hicimos poder comunicarnos con el 144, con el equipo de operadoras y operadores, a través del chatbot. O sea, la gente podía chatear directamente con el número 144, con el equipo de violencia de género, para darle una contención en aislamiento. La denuncia policial, lo mismo, ya acercarse a una comisaría presencialmente, nosotros nos teníamos que quedar cada uno en su casa, entonces podíamos hacer una denuncia policial a través de Boti, también un equipo de psicólogos y psicólogas para lo que es contención familiar, y empezamos a disponibilizar también los turnos médicos, que antes los dábamos en otras plataformas y ahora los empezamos a dar a través de Boti, para poder tener una consulta médica a través de videocall, por ejemplo. Pero lo que hicimos fue todo lo que teníamos dentro de Boti y habíamos construido en el último año, lo tuvimos que ayornar a la pandemia. Acá tienen el número, les paso el branding, por así decir, el chivo, si escanean este QR o guardan este número de WhatsApp de la misma forma que guardan un contacto, pueden empezar a hablar con Boti y empezar a utilizar, como cualquier ciudadano de la ciudad, los servicios de la ciudad. Así que acá se los dejo, si quieren un segundito lo pueden escanear y pueden utilizar a Boti. Porque después de esto quiero pasar a otros trabajos que hicimos adentro de chatbots que no tienen que ver con Boti. Boti atiende a todos los ciudadanos y la verdad que es un bot, nosotros lo llamamos como un superbot. Tiene que saber de todo, sabe de seguridad, sabe de transporte, sabe de educación, sabe de salud, es de todo y es para todos los ciudadanos. ¿Bien? Pero en el siguiente slide lo que les quiero contar es otro bot que va a atacar una demanda o una necesidad específica, ¿bien? Y antes de explicar este bot, es importante marcar lo que es un contacto estrecho, muchos de ustedes lo sabrán, pero un contacto estrecho, según el protocolo de salud, es alguien que pasa más de 15 minutos entre 2 metros, 1,5 metros de distancia, con alguien que tiene síntomas de COVID y están en ese tiempo sin tapabocas. Entonces, si estamos con un positivo de COVID que todavía no lo sabe, nosotros compartimos 15 minutos sin tapabocas charlando y al otro día nos dice, che, soy positivo, yo soy un contacto estrecho. ¿Bien? Y es este contacto estrecho mismo que dijo Vana, de que más o menos entre 3 y 4 contactos estrechos por positivo, después tenemos que hacer un seguimiento. Este seguimiento, cuando detectamos un positivo COVID, como les digo, nos dice, mira, yo estuve con tal persona y tal persona. Esos son sus contactos estrechos y a partir de ahí el gobierno de la ciudad los tiene que seguir. Ese seguimiento es un llamado telefónico, 2 llamados telefónicos que hacen los médicos para decir, tenés síntomas, te sentís bien, te sentís mal. Es algo súper manual, de la misma forma que el SAME desbordó, esto también desborda. Y lo que hicimos ahí es hacer un bot específico, se llama Cori en vez de Boti, pero no es para todo el mundo, es solamente para los contactos estrechos. ¿Y qué es lo que hacemos? A través de WhatsApp, 2 veces al día, le preguntamos, ¿tenés síntomas? ¿Te sentís bien? Creo que en la próxima lo voy a contar un poco más en detalle. Pero lo que hacemos es 2 veces al día, le hacemos un control. Este mismo chequeo que el médico le pregunta, y la verdad que es por teléfono, y la verdad que imagino que la primera vez funciona, la segunda vez funciona, pero la cuarta vez la persona que está en su casa no quiere que lo llamen más, atender el teléfono es algo como medio viejo, la gente no usa más el teléfono para hablar, entonces es complejo que los médicos lleguen a tener una alta tasa de éxito a la hora de hacer estos llamados, pero por WhatsApp es mucho más simple, uno puede estar viendo la televisión y respondiendo esto. Entonces 2 veces al día le preguntamos si se siente bien o se siente mal. En caso de que esté todo igual, siguiente, esperaremos el chequeo siguiente del día o lo que necesitemos durante estos 15 días que lo tenemos estos 10-15 días que lo tenemos que seguir. Si no se siente bien, ahí es donde decimos, bueno, mira, en caso de que no sea algo sumamente crítico, como una dificultad para respirar, como parte del protocolo de salud, en donde por ahí lo tenemos que derivar al 107 y tenemos que tomar una intervención un poco más crítica,
En caso de que tenga algún síntoma que no sean tan críticos, le decimos tenés que ir a una UFU. El mismo flujo que utilizamos antes de acercarte a tu UFU más cercana para que te hisopen, es el mismo que disponibilizamos acá para un contacto estrecho. Pero bueno, es algo interesante porque no necesariamente Boti cubre todas las necesidades, sino que por ahí tenemos que hacer desarrollos y chatbots especiales para cubrir alguna necesidad específica. Algo que también tenemos en Cori que es interesante es un certificado de contacto estrecho que por ahí te sirve en el trabajo para poder aislarte y que te sirva como una especie de parte médico que emite el gobierno de la ciudad para poder demostrar que sos un contacto estrecho y te estamos siguiendo y que valoramos que te quedes en tu casa haciendo este control. Bien, en el siguiente slide les voy a contar un tercer producto. Hablamos de Boti para todos los ciudadanos, hablamos de Cori para lo que es seguimiento de contactos estrechos. Y en el mundo de los chatbots nos empezamos a meter con todo el equipo de salud con un proyecto que se llama Inteligencia Artificial aplicada a la tos. Y mezcla el mundo de los chatbots y mezcla el mundo de las redes neuronales y toda la parte de datos que Meli les contó, el laburo de tableros, pero la verdad que hay todo un trabajo de ciencia de datos un poco más complejo que hizo que esto sea atractivo. ¿Bien? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la idea de máxima que tenemos con el proyecto de inteligencia artificial aplicada a la tos? Es el mismo triage que utiliza en Boti para ver si alguien tiene que ir a hacer un hisopado. El mismo triage que utilizamos, o parecido al de contactos estrechos, para detectar si hay síntomas y lo mismo. Tenemos que hacer una detección de un hisopado para ver si es positivo. Ese triage podríamos agregarle, es un triage en el cual declarativamente un posible sospechoso dice tengo fiebre o no tengo fiebre, se la puede haber medido bien o mal, la verdad siente dolor de garganta, pero bueno, la verdad que es una declaración. Y la idea es poder agregarle alguna variable más, si tiene que ver con la tos, algún componente más que diga, mira, funciona la tos que la persona tiene, ¿cómo detectamos esa tos? La idea es que nos mande una tos a través de un audio, como mandamos un audio a un amigo de WhatsApp, mandamos una tos forzada, espontánea o forzada, o sea, tenemos que forzarla o hacerla espontánea, y ahí que nos dé un resultado que por ahí no vemos de cara al ciudadano, pero nosotros con eso podemos llegar a tomar una decisión que por ahí sea con un poco más de certeza de lo que es la declaración de síntomas que tiene una persona frente a la plataforma. Ese es como el resultado como de máxima y es lo que hace esto atractivo. Y en el siguiente slide les ilustro el triage cómo nos ayuda, esto que les contaba que es una declaración que hacen las personas que interactúan con la plataforma. Tiene un costo bajo porque la verdad que lo hacemos una vez y lo pueden utilizar todos, la escala es enorme porque la plataforma de chatbot puede atender 600.000 mensajes en una hora, entonces podemos atender muchísima gente al mismo tiempo. La devolución del resultado nos la da en un tiempo muy, muy bajo, nos dice anda a una UFU o quédate en tu casa, pero no nos responde en la misma interacción. Pero la confianza es un poco baja, porque de nuevo, la persona dice tengo fiebre, o la verdad que es algo que... O sea, la parte más cuestionable es la confianza que tiene ese triage. Después nos encontramos con falsos negativos y falsos positivos todo el tiempo. Lo que haríamos con la parte de la tos es tratar, o sea, manteniendo el costo, la escala y el tiempo, tratar de aumentar un poco esa confianza. ¿Bien? Esa es la idea que tenemos con IATOS. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hacen este tipo de redes? Que es interesante. Tenemos que entrenar, o sea, para poder disponibilizar este algoritmo el cual va a recibir un audio y nos va a tomar una definición en función a ese audio, tenemos que entrenar. ¿Y cómo hicimos? Agarramos 1000 toses positivas y 1000 toses negativas. Las 1000 toses negativas nos basamos en toses existentes previo a COVID. ¿Bien? Entonces, toses que eran de 2018, donde el COVID no tenía lugar en este mundo, iban a ser negativos de COVID sí o sí. Y después nos metimos en hoteles a tomar toses positivas de COVID. Grabamos 1000 y 1000, cuando teníamos esa recolección de datos, pusimos en una red neuronal, con el equipo de Meli, que hizo todo el trabajo, por así decirlo, metimos 800 y 800. Y después, con 200 y 200 de cada una, las probamos. Ya sabíamos que eran 200 positivas, ya sabíamos que eran 200 negativas, y nos pusimos a probarla. Y nos dio una accuracy, una certeza de arriba del 70%. La verdad que dijimos, bueno, a ver, hay algo acá para hacer. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue, lo charlamos con salud y todo, y nos tuvimos que meter en un comité de ética para hacer una recolección un poco más ordenada. Bien, nosotros lo hicimos a los ponchazos para ver si había agua en esa pileta, por así decirlo, y después tuvimos que seguir un protocolo y ahora estamos en un proceso en el cual estamos recolectando 5.000 toses, 2.500 de positivos, 2.500 de negativos, pero con un protocolo un poco que atiende que no haya tantos sesgos en la muestra, que atiende bastantes cosas interesantes para poder darle un peso médico a este proyecto.
Y acá esto puede graficar que estamos en todas las UFUs con este QR, donde las personas leen este QR y a través de un chatbot, que en este caso es Cori, pero la verdad que es de color, recolectamos la tos para el entrenamiento. O sea, leen este QR, nos tosen, y después nosotros, en función al PCR positivo o negativo, guardamos esa tos de positivo o de negativo y estamos entrenando la red. Estamos en el proceso, estamos cerrando el entrenamiento de la red, perdón, y estamos en 4.000 de las 5.000 toses más o menos, y la verdad que cuando las encontremos vamos a poder entender qué vamos a hacer con este tipo de desarrollos, como digo, de máxima, poder tener más información a la hora de un triage. Lecciones aprendidas en este ámbito tiene que ver con la parte de recolección de las toses, la implementación gradual. La verdad que el territorio tiene todo un acompañamiento humano que nosotros ahora, una persona va a una UFU y tiene que grabarnos una tos, entonces la verdad que es interesante ver cómo ese esfuerzo de recolección es grande, y también el trade-off entre falso y negativo nos parece como un aprendizaje interesante, que no es lo mismo que este algoritmo nos dé un positivo de COVID que en realidad es negativo, o un negativo de COVID que en realidad es positivo. Pero bueno, esos son un poco los 3 proyectos, Boti, Cori y A2, que les quería contar con respecto a todo el trabajo que estamos haciendo con chatbots desde Ciudad Inteligente. Vana, te paso la palabra. Gracias, Mono. Y solo para cerrar, encontramos este chiste en Instagram que nos parece interesante y de repente nos imaginamos que todos los que están en esa mesa podríamos ser cualquiera de nosotros en enero, cuando presentamos, en la pantalla presentamos el plan de futuro y pensábamos, no puedo volver atrás, a ver, vamos a sacar de nuevo una para atrás. Pensábamos en enero que la transformación digital iba a llevar años y que de alguna manera cosas como turnos online, telemedicina o incluso cosas como decíamos, meter el SAME dentro de Boti o poder hacer seguimiento de pacientes con Cori eran inimaginables, y nos damos cuenta que del otro lado de la pared, a solo 2 semanas de esa charla, el COVID nos iba a dar ese empujón final que yo creo, como empecé, que por el lado positivo, a los que nos interesa la transformación digital, nos da un empujón y una oportunidad gigante, porque nos metió a los más retrasados en la transformación y a los que menos creían en esto, adentro de la bolsa, y tuvimos y seguimos teniendo la oportunidad de mostrar que la transformación digital pasa a ser una realidad para transformar la vida de las personas. No es un gadget, no es un tema divertido y no es innovar solamente para llamar la atención, sino que es hacer las cosas diferentes para encontrar nuevas soluciones que de otra manera hoy no estaríamos a la altura. Así que mi invitación es a que sigamos por este camino y aprovechemos este impulso y no bajemos los brazos. Así que después de esto quedamos abiertos a las preguntas, saco la presentación y estamos para conversar. Muy buena la charla, la verdad, excelente. Me pareció, todos los temas que trataron fueron buenísimos. Ya algunos los conocía por haber usado el Boti, o algunas cosas uno ya las utiliza. Pero bueno, hay algunas preguntas del auditorio que podríamos comenzar con esas, y que pueden ser disparadores. Bueno, todas felicitaciones, ¿no? Muy buena la presentación, muy buena la presentación. Y después, Sebas Dumont pregunta, ¿qué otros usos imaginan que puede tener el Boti en proyectos de salud posterior a la pandemia? Que ahí yo también tengo alguna pregunta sobre eso, relacionada a eso, que es si conocen cuál es la adopción, o sea, si tienen datos de cuál es la adopción del Boti en el sector salud con respecto a otras transacciones que son más con otros sistemas. Ahora el Mono puede dar más detalle. Sí. Hay 2 cosas. Primero, gracias por las felicitaciones. Nos encantan las felicitaciones porque estamos muy contentos y orgullosos del laburo que hacemos todos los días. La verdad sí, que es un trabajo placer enorme. Nada, y además, de verdad, es un placer y un lujo estar en el sector público en momentos donde la cuerda está tensa y donde la respuesta del sector público impacta mucho la vida de las personas. Entonces, realmente nos gusta mucho. 2, lo que dice, yo les devuelvo la pregunta, pensemos juntos, y de hecho es una pregunta que vamos a poder responder mucho más con el Ministerio de Salud, o ustedes que están en el mundo de salud, de qué puede ser.
yo me imagino de todo, de nuevo, todo lo que es telemedicina, turnos, Sí, envío de estudios, confirmaciones, seguimiento de pacientes crónicos, acompañamiento a tercera edad. La verdad es que le veo muy poco límite. Es un canal conversacional, digo, y hoy es Boti y mañana será el Alexa de este mundo, ¿eh? Digo, nuestra visión es que el canal conversacional tiene mucho menos fricción y es mucho más natural que cualquier otro canal digital, mucho más. ¿Por qué? Porque la gente no tiene costo de adopción. El éxito de Boti no es el producto en sí, sino que WhatsApp ya está en el teléfono y en la vida de las personas. Cualquier aplicación que hagamos nosotros, por mejor que sea, tiene un costo de bajada, un costo que decir, compite en el teléfono por, che, ¿bajo esta aplicación o no? sí, Muchas empresas totalmente. se gastan fortunas en aplicaciones excelentes, pero de un solo uso. Un congreso o la... Digo, entonces, yo si miro mi teléfono, salvo las aplicaciones que uso todos los días, como Waze, Instagram o Spotify, que me dan un servicio diario, el resto pienso mucho antes de bajarla. Si la bajo, la posibilidad de que sobreviva en mi teléfono es muy baja y quizás sobrevive porque no me acuerdo que esté y está, pero ni En siquiera alguna está la... carpetita, en Entonces, alguna carpeta, sí. exacto, tú empiezas a competir. Entonces me imagino que, o nosotros como visión, tenemos el canal conversacional como principal y sin fricción. Porque cualquiera, pero la más fácil o la mejor, no sé, Mercado Libre gasta mucho en UX, de nuevo Waze, de Google, cualquier aplicación lleva un costo de aprendizaje por parte de la persona que lo adopta. Entonces, cuando nosotros lo montamos sobre cosas que ya funcionan, y de nuevo, hoy es WhatsApp, pero podría ser Alexa en unos años, o Google Home o lo que sea, nos montamos en un canal además que es mucho más natural para las personas que hablan o piensan como hablan. Entonces, yo creo que para la salud es infinito, honestamente, ¿eh? Y a través de esto podría haber inteligencia artificial y me imagino que, y es un escándalo lo que voy a decir, pero que en poco tiempo vamos a poder mandar fotos y va a haber como un prediagnóstico en base a información de inteligencia artificial y donde el médico hace la consulta después personal sobre un montón de cosas que con la inteligencia artificial vamos a poder resolver. Entonces, lejos de responder esa pregunta, los invito a que la pensemos juntos y nosotros podemos forzar el canal a pensar y ustedes qué problemas creen que va a haber y qué soluciones. En cuanto al uso mono, si te da un dato, pero digo, hoy casos como hoy salud no está en un nicho cerrado y específico como es seguridad, educación, porque este año salud ha atravesado nuestra vida. Entonces no sé cuánto puede decir, cuánto salud en comparación con otras cosas, pero este año salud se ha llevado todo, es la vedette del año. ¿Qué pensamos, no? Sí, sí, 100%. Has respondido casi toda la pregunta. Con respecto a las estadísticas, lo que nosotros miramos es el ranking de las cosas que más se consultan en Boti, semanal o cada 15 días. Y cuando era en pandemia, la verdad que era coronavirus. Todo. Creo Ah, que, ok. que coronavirus sí se destronó hace un mes, te diría, un mes y medio. Pero así que al principio tenía que ver casi todo el uso con lo que es la consulta de coronavirus, todo lo Claro. que contamos de salud. Y ahora empezamos como a vivir esta nueva normalidad en donde por ahí los trámites empiezan a subir. Empiezan más la escuela, seguramente deben estar preguntando cuándo empiezan, cuándo, o sea, todas esas cosas que debe ser lo que pregunta todo el mundo en todos lados, que tiene que ver con otras cosas ya también, con trámites, me imagino que con el día a día que ya se va volviendo un poco más a la normalidad. Tengo Sí, una sí, consulta. totalmente. Solo para agregar, casi 100.000 personas hicieron el triage. Y eso es un Ah, dato muy sí, importante. Con una aplicación, digo, y puede compararla con cualquier aplicación de cualquier país o ciudad, con una aplicación lo que ha tenido el triage es una capacidad de adaptación tremenda, porque de nuevo el time to market en WhatsApp del equipo del mono es muy rápido, es de horas. Entonces cuando empezamos a ver el triage, que te preguntaba si vos venías de China o si tenías fiebre, y a la semana tuvimos que agregar a Estados Unidos o Brasil, y además de fiebre a la otra semana si habías perdido el olfato, que hoy parece todo muy natural, pero eran cosas que íbamos aprendiendo sí, semana sí, a sí, sí. semana y del Ministerio de Salud nos avisaban. El mono lo metía en el triage en 2 horas. En una Sí, aplicación hay que escribir código, actualizar la aplicación. eso Entonces, estaba eso por preguntar, ¿cómo manejan esto que decías? Mucha gente pregunta sobre el Teatro Colón, los horarios del Teatro Colón, o no sé. ¿Cómo esa base de conocimiento que ustedes van armando y cómo logran mantenerla día a día? O sea, me imagino que es mucho trabajo de personas que están en eso,
pero si tienen alguna estrategia para ir dando de baja lo que ya no va más y subir lo nuevo, ¿cómo? Me imagino que al Buenísimo. inicio eso se va manejando como puede, porque nosotros implementamos hace poco un chat que era solamente para telemedicina y nos costó armar esa base de conocimientos al inicio. ¿Por qué? Porque la información viene de diversos lugares. Las personas a veces no preguntan lo que uno piensa que va a preguntar, o no lo pregunta de la manera que uno piensa que lo va a hacer. Y el mantenimiento de eso y que no quede viejo es importantísimo. Y manejarlo al nivel que lo tienen ustedes, que es no solamente para telemedicina o algunas cosas, me imagino que debe ser, no sé cómo lo hacen, pero que debe ser difícil. Sí, sí, María, está buenísimo, estás muy en tema igual de esto, porque es una problemática a cubrir, la cantidad de contenido que un chatbot tiene. Nuestra estrategia, cuando arrancamos con el chatbot, eso lo mencionaste vos, arrancamos como una base cero, que fue como un pareto del contenido que ya se consultaba en los chatbots viejos. Bien, fuimos como con un 80% de lo que, bueno, mínimo. Y sobre el otro 20% que no iban a preguntar, o sea, que no teníamos el contenido, nos preguntaban y no teníamos respuestas, lo vamos rankeando. Bien, entonces nosotros semanalmente decimos, a veces hay alertas diarias, pero semanalmente nos ponemos a mirar un tablero y decimos, la gente pregunta sobre el Teatro Colón, sobre el coronavirus. Es lo más importante que tenemos que hacer y tenemos que salir a construir un contenido. Cuando hay un contenido nuevo, ¿bien? Sobre los contenidos existentes, la verdad que es un proceso de revisión. Sabemos que los horarios de las escuelas hay que actualizarlo una vez al año, los horarios de las comunas también, hay otros que tienen una frecuencia semanal, otros... Bueno, la verdad que se va tallando y es un laburo un poco artesanal. Y lo que es importante también es que el contenido que no se consulta, porque a veces uno carga contenido diciendo, bueno, lo van a consultar y no se consulta. Sí. Hay que sacarlo, porque en un bot así tan grande, lo que hace tener contenido que a nadie le interesa es confundirse. Entonces, Sí, a la hora que me vienen a preguntar algo, de algo, o sea... o por ahí preguntan algo parecido y trae eso y es un error y que genera más frustración que es preferible que siga preguntando algo más específico y llegar a la respuesta que pregunte algo que es un ni y llega a una respuesta incorrecta. 100%, pero el trabajo de contenido es constante y es una mejora continua donde se abandona, como cualquier plataforma de contenido, pero esto más importante, pierde la herramienta mucha eficacia y la verdad que sentido. Así que el mantenimiento de esta herramienta es súper importante y el contenido es un equipo específico de contenidos que se dedica a mirar las intenciones o todo lo que tiene el bot. Hay otra pregunta en el chat que dice, bueno, muy buena la exposición, ¿qué estrategias implementadas en COVID consideran útiles para la gestión post-pandemia? O sea, que van a seguir, yo entiendo que el bot va a continuar y va a crecer muchísimo más, pero ¿qué cosas que se implementaron justamente para la pandemia piensan que van a servir para un segundo tiempo? O después hay una que pregunta también si existe un segundo pico, como lo hay hoy en Europa, si harían lo mismo, o sea, si están planeando algo o con lo que hay parece que fuera a servir. Yo creo que con lo que hicieron ya se van a manejar de otra manera seguramente. De sorpresa no nos va a agarrar, yo creo. Mira, no, espero que no, pero Yo espero que no. el coronavirus ha sido una máquina de generarnos sorpresas y por eso nos tenemos que adaptar. Yo creo que hay cosas que quedan, y de nuevo, no sé si tecnologías, cambió la cultura de organización. Y un poco lo que contaba Melissa, me imagino una organización muy flexible y que toma decisiones en base a datos. Entonces, así como al principio muchas cosas las podíamos suponer, hoy ya no suponemos nada. Hoy todo lo miramos y miramos los tableros que nos prepara Meli y cada una de las áreas nos va pidiendo datos para tomar decisiones. Hoy estamos trabajando con el turismo y generando datos para ver qué va a pasar con los turistas y ver si algo cambia o si tenemos que tomar una decisión diferente. Entonces, de nuevo, yo creo que lo fundamental es la organización cambió. Después, si hay un rebrote, no tengo ni idea, sería muy imprudente decirlo. Sí. Como vemos en Europa, pareciera que cuando llegue el invierno la gente se vuelve a guardar y el comportamiento social influye y podría haber una suba de casos. Eso hay que hablar con Fernán, que es el que lo tiene mucho más claro que yo. Pero lo que sí nos va a pasar es que quizás tenemos suerte y aparece la vacuna antes, como leemos en los diarios, y eso sería importante.
y creo que tenemos que meter mucho foco en la conducta social. Y para eso sí hay herramientas tecnológicas que pueden acompañar, con información, con consultas, etc. Y respecto a qué quedará y para salud que viene, yo imagino que estas herramientas, además de servir en caso de una pandemia, que espero no tener nunca más una pandemia en mi vida y que esta aceleración no tenga nuevas pandemias, así que le servirá en los próximos 100 años a otra generación, pero lo que sí va a quedar es herramientas útiles para salud. Digo, sí. ¿Por qué no lo de Cori, que decíamos que seguimos pacientes, seguimos estrechos, ¿no? Personas que fueron estrechos de un paciente positivo. ¿Por qué no podría utilizarse para un paciente crónico, viendo cómo estás, si tomaste el remedio, o preguntando si necesitas algo, y de repente estás en tu casa solo? Me parece que perfectamente se puede pensar. Y así un montón de soluciones. Entonces, creo que esta asociación entre tecnología y salud, y entre nuestros equipos y el equipo de Analía, por ejemplo, es esta relación. Por eso para mí los temas son más humanos que tecnológicos, va a dar frutos que trascienden el COVID. Totalmente. Justo el otro día en una, ya no me acuerdo en qué charla, pero en una de las charlas salió el tema de la interoperabilidad entre las personas. O sea, que todos hablemos el mismo idioma y que podamos interconectarnos, y que tiene que ver con esto, con que ustedes que están trabajando en la parte de innovación puedan conectarse con Ana, que está con la parte más de salud, de la historia clínica, o sea, que todos esos equipos puedan conformar equipos interdisciplinarios mucho más fuertes y ir para adelante y poder aprovechar ya lo que uno hizo y aprovecharlo para hacer algo más grande. Y algo de eso preguntaban, como en algunos sectores privados tienen la posibilidad, una plataforma como el portal de los pacientes para bajarse información o estudios, si en la ciudad de Buenos Aires están pensando en algo similar, que yo entiendo que con esto que decían, que van a poder hacer seguimiento de algunos pacientes con Cori, eso también tranquilamente se podría integrar a algún tipo de portal o algo así. Súper pregunta, me parece que está buenísimo. Y sí, claramente, nosotros dos cosas. Una es, la ciudad ya venía dando pasos súper interesantes respecto a la digitalización. Y ahora han tenido una charla de historia clínica digital, que es un esfuerzo enorme del Ministerio de Salud, y donde hoy todos los ESACs, y entiendo que gran parte de los hospitales tiene la historia clínica digital, con lo cual cada persona que se atiende en el sistema público tiene una historia clínica. Y yo le diría y contestando a la pregunta, igual o mejor de la que está en el sector privado, porque muchas veces nos pasa que vas a diferentes efectores de tu obra social o de tu prepaga y te preguntan 20 veces lo mismo, o no te acordás, o no te los estudios, etc. Después, por otro lado, por el lado de atención ciudadana, de alguna manera, por el lado de trámites, junto con el equipo estamos trabajando en dos cosas. En un login único, que se llama MiBA, y en una carpeta ciudadana, que es un repositorio de documentos donde vas a tener tu partida de nacimiento, tu registro de conducir, esas cosas que estamos acostumbrados a pedirle al gobierno cada vez que las necesitamos y son nuestras. Y un poco, por eso cuento la historia clínica digital. Es el espejo de la historia clínica, pero en lo que hace a nuestra vida. La verdad es que mi título secundario en el sector público, mi partida de nacimiento, son cosas mías. Yo podría tener una carpeta, hago login con biometría, que lo vamos a tener dentro de muy poco, y va a estar mi carpeta con mis cosas. Entonces, y si yo quisiera subir algo ahí, también podría subir. Ponerle, sí, un título. O sea, por eso, podrías meter en tu carpeta más cosas, claro, y das permisos a gente para que la vea. Entonces, vas a hacer un trámite y vas a sacar la visa y le darás permiso a la embajada de tal que vea tal documento. Genial. Entonces, frente a eso, podemos hacer lo que sea. Después, es verdad que hay procesos y después está lo físico que tiene que vincularse. Entonces, no sé si toda la infraestructura de rayos de la ciudad hoy está preparada para mandar digitalmente la radiografía del espirograma que te hiciste, qué sé yo. En algún caso, cuando esté esa tecnología, podrá ir a la carpeta ciudadana y vincularse con su historia clínica. Sí, o por ahí se puede consultar directamente a dónde está y no hace falta trasladarla. Cuando las cosas interoperen, capaz que ya hay necesidades que se cubren totalmente con la interoperabilidad de los sistemas, que es lo que muchas veces falla. Pero bueno, yo creo que en todas las charlas que estuve coordinando estos días, se habló
en todo de interoperabilidad, así que ustedes también, yo creo que ya es algo que, como dice Ana, llegó para quedarse. Ella también dice un poco la articulación interministerial vino para quedarse y habla de eso, como estas estructuras que se arman entre ministerios, entre secretarías. Eso es algo hermoso, pero a mí me parece... Sí, es como cualquier organización, ¿no? Yo digo, Sí, muchas veces las trabas no están están en las relaciones personales. Y cuando se genera totalmente. confianza y en momentos de crisis como esto, se genera una confianza muy especial. Porque van a Sí, pasar los años y nos vamos a acordar. ¿Te acordás cuando hicimos esto, cuando pasó lo de COVID, cuando pensamos que iba a pasar esto y que pasó esto otro? Que hay una relación que trasciende las personas y después queda la cultura de los equipos. Entonces, los equipos aprenden a trabajar juntos. Y esto pasa en lo público por la dimensión, pero en cualquier organización. Me imagino que en el italiano debe pasar, y digo, en cualquier organización de mucha gente, hay momentos que acercan o alejan. Yo creo que los momentos de crisis, y donde encima tenés historias para contar, unen. Y unen a las personas y a los equipos. Y eso, esa sinergia que queda, y entonces cualquier después solución que creemos entre los dos va a surgir un efecto mucho mejor. De nuevo, ojalá no nos toque una pandemia de nuevo, pero si nos toca vamos a estar mucho mejor preparados. Bueno, ahí Ana dice, sí, el monitoreo remoto de pacientes en el sistema público sería un gran avance. Estamos trabajando con Ernesto Kern para poner en la carpeta ciudadana, la libreta de vacunas, los resultados del laboratorio. Primero hay que garantizar el acceso a biometría, 2 o 3 factores de seguridad. Bueno, como dijiste vos, Fernando, que no sé si se puede decir vana, me da cosa, porque no te conozco y es No, no como... hay que decir Vana, sí, sí, sí. Ah, bueno. Desde que soy chico me dicen Vana y respondo al nombre de Vana. Bueno, está bien porque viste, para ahí queda como que te estoy tuteando y no te conozco. Bueno, La verdad que excelente, me encanta, me encantó escucharlos, es muy, muy grande el trabajo que hicieron en este poco tiempo. Venían trabajando, me imagino que esto no se hace de un día para el otro si no tenés una base ya muy grande hecha. Lo del bot y todo esto es algo que tiene mucho trabajo previo a la pandemia, que por eso pudieron crecer así, tan exponencialmente. Lo de las páginas web también, o sea, es algo que la ciudad ya venía trabajando en eso y como que la base existe y entonces vos podés crecer exponencialmente y dar frente a este golpe que te da la pandemia. Pero los felicito, la verdad que muy, 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 muy buena la charla y muy clara, porque muestra una realidad que estamos viviendo todos. Así que no sé si hay más preguntas en el auditorio. Si y ustedes si no quieren hacemos unas comentar. palabras de cierre de Melissa, que seguro tiene preparado algo. No, digo, porque has visto todas las respuestas, Meli, así que... Dice todas las respuestas, Ana, como dijo el mono. No. Creo que definitivamente va por el cambio cultural, ¿no? Que es lo que vos mencionabas. Así que me parece que desde ahí nos deja la pandemia un poquito más sensibilizados frente a cuestiones positivas y que nos van a hacer bien a todos en general mantener, que es la colaboración, trabajar transversalmente. Así que es eso. Bueno, genial. María, para cerrar, es un pedido y una invitación. Sí, Lo que nosotros y decíamos al principio, que la ciudad sea innovadora o que tenga un buen plan de futuro, depende mucho más, para mí, del sector privado que de lo que podamos inventar nosotros, porque podemos ser mejores o peores, pero digo, evidentemente no somos genios iluminados de nada, pero sí tenemos muchas ganas de transformar y tenemos fierros y tenemos problemas. Digo, problemas el sector público siempre tiene problemas para solucionar. Entonces, cualquier idea, cualquier cosa que piensen que se puede resolver o que les haya disparado esta charla a través de Analía, del Ministerio o tuyo, digo, estamos dispuestos a pensar juntos. Y no ok. importa que lo hagamos nosotros como sector público, digo, y cualquier empresa, cualquier efector que sienta que esto le dispara una posible solución que habría que pensar, tenemos un equipo interdisciplinario de primera, muy entusiasta, con ganas de transformar la realidad de las personas. Entonces, estamos muy abiertos a poner nuestra experiencia y nuestro tiempo a disposición de nuevas soluciones. Y algunas se nos van a ocurrir a nosotros, pero muchas más se le van a ocurrir a ustedes que
que están también ahí con el ciudadano, ya sea para nosotros es el vecino, para ustedes sea un cliente, pero necesitando soluciones. Entonces, nos divierte, nos interesa dedicarnos a eso. Bueno, totalmente. Quedamos en contacto y desde ya muchísimas gracias por darnos esta visión que por ahí no todos la tenemos desde el lugar de ustedes, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, están invitados para las próximas jornadas, así que no hace falta ni que les diga. Hablábamos con Ana o me mandan un mail y ya saben que pueden participar. Hay muchos temas en los que creo que pueden participar, aparte de este, que es de innovación o manejo del cambio, pero creo que pueden participar en otras charlas también. Así que Buenísimo, muchísimas gracias. muchísimas gracias y bueno, seguimos con el próximo orador, que queda media hora y muchas gracias.